Ahora vamos a dar paso para que el doctor Esteban Carmuega haga uso de la palabra. Gracias. Muy agradecido me siento de estar en un auditorio aquí en Río Cuarto, distinto de ante los que suelo hablar. Hablo ante gente aburrida, médicos, con datos en la mano, que buscan soluciones concretas, inmediatas. Y esta propuesta de Fada de imaginar un futuro nos invita a soñar, pero no soñar sin fundamento, sino soñar algo posible, un futuro posible en el cual la niñez pueda expresar todo su potencial. Al final de estos 20 minutos, yo quisiera dejarles para ese sueño un cambio de paradigma. Un paradigma es aquel conocimiento que está sin que lo veamos y que guía de una u otra manera nuestro accionar. La Argentina necesita un cambio de paradigma respecto a la niñez. Y eso es lo que quisiera, en breves palabras, tratar de compartir con ustedes. Les decían en la presentación, yo soy un médico de los que ha vivido tocando panzas. No recuerdo un día de mi vida profesional que no haya estado involucrado 20 horas por día trabajando en nutrición infantil. Y me di cuenta que por más que tratara todos los días de mi vida, de varias vidas, no lograría cambiar un punto la desnutrición, un punto la anemia, ni ninguna de las afecciones que comprometen el crecimiento y el desarrollo infantil. Y poco a poco fui cambiando mi acción a buscar las causas y a tratar de llevar al terreno de la práctica las soluciones. Y eso es lo que ha hecho CESNI. CESNI es una institución fundada por Alejandro O'Donnell, padre de la nutrición infantil moderna en la región, que ha trabajado como sustrato del conocimiento, produciéndolo, transfiriendo tecnologías, evaluando el impacto. 40 años en la historia de una ONG es una enorme cantidad de tiempo. Y si logras no sacrificar su misión y objetivos iniciales, es una proeza. Y eso es lo que ha hecho CESNI y todos los que han trabajado en CESNI. El poder hacer operativo el conocimiento nutricional. Y me vienen las palabras de Bill Gates. Qué cosa asombrosa. Una de las personas más tecnológicas del mundo, que invierte con método para mejorar la desnutrición en el mundo y dentro de las medidas de mayor impacto encuentra el alambre tejido es una de las 3 medidas de mayor impacto para la mortalidad en África. Soluciones sencillas para problemas complejos. Y eso es parte del paradigma que tenemos que cambiar. La mortalidad por diarrea en la Argentina era enorme. Yo recién comenzaba, se hidrataban por vena los chicos, cambió con la hidratación oral. Las cifras de mortalidad por diarrea cambiaron. ¿Qué es la hidratación oral? Agua, sal y azúcar. Soluciones sencillas para problemas complejos. ¿Qué he aprendido en estos años, más de la mitad de mi vida, que he trabajado en CESNI? El poder transformador del conocimiento. Hay una fuerza vital que es la fuerza solidaria, la fuerza que nos empuja a hacer, pero necesita de un conocimiento para poder ser efectivo y del monitoreo y la evaluación de lo que está haciendo para que la sustentabilidad de las acciones no dependan de la voluntad política, sino de la razón. Y es así como las políticas públicas deben sostenerse. Se sorprenderían en saber cuán pocas políticas públicas han sido evaluadas en la Argentina. Y no solo en la Argentina, sino también en la región. ¿Qué es un niño saludable? Un niño saludable es más que un niño sin desnutrición. Un niño saludable es aquel que logra crecer, educarse, ser productivo en todas las dimensiones, no solo en la económica, artística, social, su compromiso, para él y para su descendencia. Durante muchos años, y azotados por la crisis de la desnutrición, hemos perdido la perspectiva de que un niño saludable es más que un niño sin desnutrición. El erradicar la desnutrición es una condición necesaria, pero no suficiente para incrementar el capital humano. Sé que entre la audiencia hay muchas personas que comparten lo mismo que hago yo. Cultivan, crían, ven crecer, saben del momento de la siembra,
no tanto de la semilla, sino del momento y el cuidado tempranos. Esas mismas razones que son comunes a la vida, son comunes en nuestra sociedad. Y por eso los invito a que, para pensar en niños saludables como construcción del capital social, pensemos en esos 1000 días críticos que van de la concepción a los 2 años de edad, en el cual se fragua una persona, y hoy existe evidencia científica y sustentable sobre el impacto que tiene en la construcción del capital social. La desnutrición claramente es una barrera que se interpone frente a esa construcción. Pero la desnutrición ha cambiado de cara. Todos los que trabajan en el sector social cada vez ven que se ha mutado esos niños flacos y panzones que yo solía internar en el hospital de niños, hoy afortunadamente son menos frecuentes. Pero eso quiere decir que ha desaparecido la desnutrición de ninguna manera. 4 de cada 10 niños menores de 5 años, según los últimos datos a nivel nacional disponibles, padecen alguna forma de malnutrición. Retraso crónico de crecimiento, es decir, no poder crecer todo aquello que hubiéramos podido crecer de criarnos en condiciones adecuadas. Y no se confundan, eso no es un tema de altura, no es un tema de tamaño de guardapolvo. Un niño que no crece lo suficiente tiene el doble de riesgo de fracasar en la escuela. Un niño que no crece implica un 5% de capacidad productiva, laboral, física e intelectual. El retraso crónico de crecimiento hoy afecta al 10% de la población infantil, con grandes diferencias entre los centros urbanos y rurales, entre el noroeste, el NOA y el NEA y la capital federal. Una forma de desnutrición que no es reconocida es la desnutrición gestacional, sobre la cual me gustaría centrarme más de un par de minutos. Es la desnutrición que afecta a la mujer embarazada e indirectamente al producto que está dentro en el útero. Esos niños nacen con menos peso de nacimiento. La desnutrición gestacional y el bajo peso de nacimiento, hoy 7% de los chicos llegan al mundo desnutridos. Y un 20-23% vienen con un peso insuficiente de nacimiento. Y esta es una marca. A ver, ninguna marca es irreversible. Yo soy bajo peso de nacimiento, no recibí teta, me fajaron hasta los 6 meses, estuve anémico. Me gustaría saber qué hubiera podido pasar de no haber, quizás me hubiera ido mal. Pero la verdad es que no me fue mal. ¿Por qué? Porque mamá me quiso mucho, porque la familia me cuidó, porque tuve la fortuna de nacer en un entorno social en donde todos estos factores no siguieron el curso natural, que es el fracaso. Fracaso en el crecimiento, menor educabilidad al ingreso escolar, pérdida de oportunidades que son irreparables y finalmente un país que decrece en su mayor valor, que es el capital social. Estas condiciones que les he mencionado, a la cual deberíamos agregar la carencia de nutrientes específicos. Para dar una cifra, 1 de cada 3 niños menores de 2 años tiene anemia. Un chico con anemia tiene 12 puntos menos de cociente intelectual al llegar a la escuela, independientemente que la haya tratado o no, porque la cicatriz de la anemia temprana se mantiene de manera perdurable. Bajo peso de nacimiento, anemia, retraso crónico de crecimiento, y sobre este problema carencial se sobreimpone la obesidad. Obesidad que no es la solución de la desnutrición, es otra forma de desnutrición que agrega una doble carga de enfermedad a nuestra población. Doble carga que va a ser insostenible. 40% de los escolares tienen exceso de peso, 50% de los adultos tenemos sobrepeso u obesidad, enfermedad que una vez que se instala, y lo doy por experiencia vital, es de muy difícil control y tratamiento, y su secreto es la prevención, pero que hoy es perversa porque además afecta a estos niños de los hogares en donde la pobreza se enseñorea, agregando una doble carga de enfermedad y trasladando el riesgo cardiovascular a las poblaciones más pobres. Miren, decíamos 7% de niños con bajo peso de nacimiento,
40% de escolares obesos. Eso implica que hay un 3% de la población que tiene un riesgo cardiovascular 5 veces mayor. Nosotros controlamos 500%, controlamos nuestro colesterol por un aumento del riesgo del 60%. Ese riesgo aumentado, que es la combinación del bajo peso de nacimiento con obesidad posterior, requiere de soluciones en los dos componentes, en el peso de nacimiento y en el riesgo de obesidad que hoy se está trasladando a las familias y los hogares más pobres, en donde se sobreimpone al retraso de crecimiento y a la anemia. ¿Por qué estos 1000 días son tan críticos? Porque nunca se va a crecer a la velocidad a la que se crece en este periodo. Nunca van a ser las necesidades nutricionales tan elevadas. Para que tengan una idea, un niño de 1 año requiere 10 miligramos de hierro, que es lo mismo que necesitan ustedes, que comen un bife a caballo, mientras que un niño tiene que arreglársela con una papilla, en donde ese hierro tiene que ser suficiente para satisfacer su crecimiento y evitar que ingresen anemia. ¿Cómo no vamos a tener a la tercera parte de nuestra población infantil con anemia? Y eso no se resuelve con más comida, se resuelve con un poquito más de hierro, se resuelve con demorar la ligadura del cordón un minuto que permite que el 60% de la carga de hierro no quede en la placenta y luego en la basura, sino que quede en el niño. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque las soluciones sencillas implican que tengamos paradigmas distintos para aplicarlos. Además, en estos 1000 días sucede algo crucial, que voy a tratar de explicarlo en palabras sencillas, y es la ventana epigenética se encuentra abierta. Cuando ustedes cruzan un pony con un percherón, obtienen un caballo con mismo material genético, mitad de la madre, mitad del padre. Pero si nace de una madre pony, el caballo será pequeño, y si nace de una madre percherón, será un caballo grande. Eso ha estado ahí toda la vida. Lo mismo pasa con los chicos. Las influencias en la nutrición materna modifican la expresión del material genético, haciendo que estas señales que se leen de carencias o de excesos, de tabaquismo o de hipertensión, modifican el patrón de crecimiento, de desarrollo y la impronta metabólica con la que nace un chico. Por lo tanto, cuidar el embarazo no es solo cuidar a la mujer, no es solo cuidar al hijo, es también incidir en la tercera generación, en los óvulos que están en el ovario del feto. Por lo tanto, esta ventana epigenética que permite cambios muy flexibles es una oportunidad para rediseñar nuestras políticas públicas. Miren cuán estrecha es esta ventana. Si uno mejora medio kilo el peso de nacimiento, este es el resultado de 5 cohortes de seguimiento en América, en estudios en América Latina, disminuye el riesgo de fracaso escolar un 8%. Si uno mejora 700 gramos en el perfil de crecimiento en los 2 años, adiciona otro 12% en el riesgo de fracaso escolar. Ahora, si esto sucede después de los 2 años, lo único que logra es obesidad, sin cambios en la educabilidad. Por eso es que la desnutrición cuesta. Cuesta entre 6 y 11 puntos del PBI, dice la CEPAL. Estudios que estamos haciendo en CESNI ponen valor un poco más bajo, en el orden de los 2 a 4 puntos del PBI. Pero cualquiera de estas cifras implica cuál es el enorme costo que implica ya no solo para la familia, sino para toda nuestra estructura social, la desnutrición. En esta etapa de los 1000 días atravesamos 3 modalidades colosalmente distintas de alimentación. La que viene de la placenta, esto es el cuidado de la mujer embarazada, la que viene de la lactancia materna. De estos 1500 días dependen del cuidado de la madre y 500 dependen de papillas que tienen que ser blandas, accesibles, palatables, variadas, en donde no hay mayor aprendizaje que el que sucede en ese momento. A partir de los 2 años, una persona ya está fraguada y viene todo lo que podrá crecer,
todo lo que podrá aprender y educarse. Pero este cableado sucedió en esta instancia. Tenemos que focalizar acciones efectivas en el embarazo. Cifras para mostrar cuál es la radiografía del problema. 18% de embarazos en la Argentina adolescentes, promedio país. 34% de las mujeres anémicas durante el embarazo. 25% ganan poco peso, pero 50% ganan demasiado. Todo esto condiciona bajo peso de nacimiento e marca el crecimiento de un niño. Las políticas sobre el embarazo no están siendo efectivas. Tenemos que ir a buscar a los niños cuando aún están en el seno materno. Los programas de nutrición escolar tienen muchas ventajas para los escolares, pero tienen una enorme ventaja fuera de la escuela, que es el poder prevenir estas carencias en la mujer, niña y adolescente, en donde es posible desencarrilar estas condiciones que afectan el crecimiento temprano. Miren, si hay un área en la cual hemos cambiado nuestros hábitos es en la lactancia. La lactancia materna se ha hecho mucho más frecuente. 97% de las madres salen de los hospitales o maternidades lactando, pero 2/3 partes de ellas introducen otros alimentos antes de los 6 meses, desplazando el efecto de la leche de madre. Si uno tuviera que pensar en una intervención efectiva, diría, no hay otro como la lactancia, disminuye la internación por diarrea o enfermedad respiratoria en un de 60 a 70%, disminuye la prevalencia de alergia y de asma en un 30%, de enfermedades inflamatorias. Pareciera que tiene algún efecto en la prevención de la obesidad y podría así hacer una larga exposición. Pero nuestras medidas que han sido efectivas para el inicio de lactancia, no lo son para sostenerla durante los primeros 6 meses. Allí es donde no bastan leyes, no basta solamente el cargar a la madre de la responsabilidad del pecho, sino de promover leyes que efectivamente la protejan para hacerlo. Promover en los ámbitos de trabajo espacios para que las madres puedan lactar. Esta es una de las principales herramientas para la prevención de la desnutrición. Miren, madres que tienen empresas en donde hay lactarios, faltan menos, sus hijos se enferman menos y ellas tienen menos ausentismo. No solamente un tema de salud, es un tema económico, de productividad, pero que además tiene repercusión sobre el cociente intelectual de los chicos. Alrededor de 5 puntos están explicados por la lactancia materna. Luego de la lactancia materna, la introducción de las papillas es otro momento crítico. La papilla hoy, esas primeras comidas, se hacen con zapallo, zanahoria, sopita, alimentos que son los mismos que utilizamos para bajar de peso en el momento de mayor necesidad nutricional. Y no hemos logrado cambiar esos hábitos. Ahí es donde se instala la anemia y donde se cae el crecimiento, especialmente en las comunidades más pobres. Hay mucho que hacer dentro de la cuchara, pero hay mucho más por hacer en lo que va fuera de la cuchara. Esa alimentación perceptiva, el principal aprendizaje en esta edad viene con la mirada de los ojos de la madre cuando lo alimenta. Tenemos varios estudios en terreno que nos escalofrían al ver cómo muchas madres, no comprendiendo el significado de este momento, están mirando televisión, atendiendo a otro chico, le embocan una cuchara y en ese aprendizaje uno de los principales factores de la desnutrición temprana tiene que ver con esta falla de alimentación perceptiva. ¿Qué hacer? En primer lugar, tenemos que conocida esta situación, cambiar el paradigma y poner en las políticas públicas la importancia de los 1000 días como un eje estratégico para ordenar el cuidado infantil. Esto no solamente implica políticas públicas, sino que esté en la agenda pública para que el accionar del tercer sector, de la sociedad, se dirija a esos 1000 días. Es el 3% de nuestra vida. Vivimos 27.000 días en promedio, 3% hacen la diferencia. Concentrar recursos en esta ventana de oportunidad ha demostrado en todo el mundo ser rentable. ¿Ser rentable cuánto?
Por cada peso invertido, 1.400 vuelven a la sociedad en términos de productividad. No hay inversión, ni social ni económica, que dé esta tasa de rentabilidad. Segundo, reconocer que estos no son problemas exclusivos de la pobreza. Suceden en toda la trama social. Por lo tanto, no es que es una solución 1000 días para quienes viven bajo problemas de vulnerabilidad. Sí, 1000 días son críticos para la historia de todos nosotros. Tenemos que coordinar con el tercer sector y el Estado. Y esto implica desde cada lugar no solo el accionar, sino también evaluar críticamente lo que hacemos. Si no se evalúan estas acciones, no pueden sostenerse. Miren, con esto cierro, estoy contento de estar aquí, defraudado de lo que ha sido nuestro llamado. Hemos hecho un llamado público a todos los partidos políticos que tienen posibilidad de llegar a que nos digan qué van a hacer con los 1000 días. No hemos recibido respuesta, pero no solamente de ellos, sino de ningún miembro de sus equipos técnicos. Y es probablemente una de las temáticas que tenga mayor trascendencia. Por eso los invito a que cambiemos el paradigma. La desnutrición no se resuelve con más comida. Se necesita la comida, pero además hay que hacer intervenciones efectivas en esta ventana crítica que tiene gran proyección social. Los invito a imaginar un futuro mejor. Muchas gracias.